Ante los escenarios de incertidumbre económicos actuales, las empresas necesitan tomar las mejores decisiones con respecto a dónde invertir su capital. Por lo que una predicción de ventas precisa con datos de su historia, campañas, escenarios nacionales y globales los ayudarán a tomar las mejores decisiones. Hoy, Andrés Valdivieso, fundador y CPO de la empresa Anastasia, dedicada a inteligencia artificial, será el protagonista de la charla, cerrando la brecha entre la incertidumbre de las ventas futuras y los datos. Hola, soy Andrés Valdivieso, director de producto de Anastasia, eh, y les quiero comentar un poco acerca de cómo podemos cerrar la brecha entre la incertidumbre de lo que vamos a vender y nuestras ventas reales, para poder tener más certeza de cuándo tener el producto correcto y cómo no estar sobreestoqueados de los productos que no quiere la gente que tengamos. Un poco acerca de mí, yo soy director de producto de Anastasia y fundador de esta compañía, dedicada principalmente a la inteligencia artificial. Me ha tocado estar en diferentes rubros, en el área de salud, en operaciones, en innovación, y me di cuenta que una de las tecnologías que nos va a ayudar a poder resolver estas dudas y muchas otras es la inteligencia artificial. ¿Cuál es la palabra actualmente que cuando yo hablo con gerentes comerciales, de operaciones, gerentes generales, que me preguntan cómo viene el futuro? Es la incertidumbre. La incertidumbre económica, la incertidumbre de las cadenas de logística, la incertidumbre política. Y eso los lleva a que se cuestionan constantemente cuánto producto deben comprar, cómo reponer sus tiendas, cuánto van a producir, etcétera. Entonces, si constantemente, independiente de cómo pudiéramos vender, la incertidumbre es cuánto vamos a vender, la pregunta es cómo podemos resolver esto. Normalmente lo que está pasando es que se está volviendo casi que como un tema de suerte. Usamos promedios móviles, distribuciones, lo que vendimos el mes pasado más un poco, lo que vendimos el año pasado, pero el año pasado no se parece en lo más mínimo. Y como ven ustedes en esta imagen, casi que es como sacar la ouija para poder ver cuánto tenemos que vender. Entonces, la pregunta es cómo de los datos que tenemos podemos lograr sacar el insight para poder saber correctamente cuánto venderemos, en qué cantidades, cómo estoquearnos, etc. Si yo le hiciera una encuesta y ustedes me pudieran responder, lo más probable es que les preguntara qué prefieren, el GPS de TomTom o el Waze, me dirían que el Waze. Si les preguntara qué creen que es más atractivo para escuchar música, si es el iPod antiguo o Spotify, me dirían que es Spotify. Si les preguntara cómo prefieren ver televisión, en televisión abierta o Netflix, lo más probable es que me dirían que Netflix. Entonces, si las respuestas fueran estas, yo les diría que en cada una de sus decisiones, la inteligencia artificial está ayudándolos o colaborando en su toma de decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en nuestras empresas la inteligencia artificial no es una herramienta más de ayuda para la toma de decisiones en las ventas? Y les voy a explicar qué está pasando. Primero, muchas de las discusiones que tenemos es que vivimos en la tercera revolución industrial, que si tenemos redes sociales, si pusimos pago electrónico, si tenemos un e-commerce, y eso no es la realidad de la tercera. Eso pasó hace 10 años y más tiempo atrás. Hoy en día vivimos en la cuarta revolución industrial, donde humanos colaboran con alguna máquina que nos ayuda a hacer o potenciar nuestro trabajo. Entonces, quiero que nos quedemos con esta frase para el resto de la charla, que es de una filósofa muy antigua que hablaba de Ayn Rand, de mediados del siglo pasado, que decía, puede evitar la realidad, pero no puede evitar las consecuencias de la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si no somos capaces de adoptar estas tecnologías para que nos ayuden en mejor manera a hacer nuestro trabajo, nuestra competencia sí lo va a hacer. Y si nuestra competencia lo adopta, va a tener una ventaja importante y eso nos va a pegar en nuestra operación del día a día. ¿Qué es lo que está pasando? La data crece de manera exponencial y cada vez tenemos más data a nuestros clientes, más información, etcétera, pero no la usamos en lo más mínimo. Y a modo de ejemplo, si ustedes se fijan, acá hay un gráfico a la derecha donde se muestra que la inteligencia artificial, independiente de la industria, va a ayudar a que sea más eficiente en el área de comercial, en el área de operaciones, en el área de recursos humanos, y donde el beneficio está mostrado en azul a nivel mundial y en blanco a nivel de Latinoamérica. Y si se fijan, el beneficio estamos hablando de 660 billones de dólares para el año 2030. Me puedo equivocar, póngale 10 más, 10 menos, pero el beneficio es brutal. Y lo segundo,
que esta tecnología no es una tecnología más, si se fijan, es como la electricidad, es cross para cualquier industria, lo que se llama una tecnología de uso general. Pero ¿qué está pasando y por qué en el área de ventas y en general en las empresas nos cuesta tanto adoptar esto? Ha sido un poco por el tema de Hollywood. Nos han vendido esto a la inteligencia artificial. Nos han vendido cosas complejas, salvadores de la humanidad, doctores que nos van a atender, y les quiero quitar un poco los mitos y llevarlos a cómo podemos usar esto dentro de la empresa. Primero, no existe este tipo de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial donde el auto, que este es un auto antiguo que se llama el auto fantástico, puede manejar, resolver nuestros problemas, ayudarnos como conciencia moral, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco existe esto, que es Terminator arrasando a la humanidad, porque estamos muy, muy, muy lejos de eso. Lo que hoy en día tenemos son inteligencias focalizadas que son capaces de resolver un problema al cual nos están presentando. Por ejemplo, qué quiero comprar, cómo va a estar el clima, qué música debo escuchar, cómo llegar más rápido a mi casa. Entonces, la primera pregunta que todo el mundo se hace es, si quiero usar esta tecnología en mi empresa, ¿realmente qué es la inteligencia artificial? La inteligencia humana, me gusta mucho esta definición, se define como la capacidad o facultad de entender, razonar, saber o aprender para resolver problemas, y fíjense esto, con la información o entrenamiento provisto. Entonces, ¿qué ocurre? La inteligencia artificial es la misma definición, pero cuando le damos a una máquina esta capacidad con información. Entonces, si yo puse un ejemplo concreto, si yo sé cómo irme a mi casa y cómo sé cómo manejar, porque alguien me enseñó los diferentes caminos, pero la inteligencia artificial está tomando mucha más información acerca del estado de la calle, diferentes rutas, información de carabineros, si es que hay alguien que se quedó en pana o no en la autopista, etcétera, me permite con mayor capacidad de información tomar mejores decisiones. Entonces la pregunta es, ¿por qué no la usamos en el proceso de la venta? ¿Por qué esto ya no es una tecnología nueva? Y les voy a mostrar. En el año 2017 se rompió un dique estadístico que, si bien ya venía del año 2011-2012 en el mundo, no hubo ningún tipo de duda que se estaba cumpliendo. ¿Y por qué? Salió este paper donde decía, somos capaces de resolver problemas mucho más complejos, 10 veces, con matemática 10 veces más simple. Eso nos permitió entonces poder empezar a resolver problemas de las ventas, por ejemplo, no solo con una información trivial, sino con datos de la macroeconomía, desempleo, aprobación presidencial, modelo económico de los metales, etcétera, para poder predecir cosas. Y eso nos ha llevado a que la inteligencia artificial no solo se está viendo en este ámbito, sino en cualquier ámbito que conozcamos. A modo de ejemplo, los robots ya están haciendo picking de manera muy inteligente. Los autos autónomos que se manejan solos. Yo vengo llegando de San Francisco y una de las cosas que vi es que ya esto no es una cosa de elite, sino que uno puede pedir taxis que ya están en modo de pruebas reales en San Francisco y próximamente van a estar en Phoenix y en Houston funcionando. Desarrollo de drogas para poder ser más eficiente en qué droga nos hace mejor resultados a cada uno de manera individual. Pueden probar esta empresa que se llama Copyright, CopyAI, que lo que hace es que ustedes ponen un texto y les va a escribir lo que quieran, para hacer ensayos, temas de páginas web, posts en las redes sociales, y esto es todo gratuito. No sé si vieron esta película, pero lo más probable es que si existiera una tercera parte, ya no existirían humanos peleando, sino que lo más probable van a ser drones que ya están funcionando, que no tienen familia, que nadie va a llorarlos si se estrellan, que no tienen problema con la fuerza G, que pueden ver una cantidad de información importante. Entonces, me podría pasar toda la charla hablando de esto, acerca de fuga de clientes, no aparición en salas de espera clínicas, mantenimiento predictivo, detección de fraude, etc. Pero lo que nos lleva hoy en día es, ok, si partimos diciendo, hablemos de la incerteza de cuánto voy a vender, ¿cómo uno de estos modelos de inteligencia artificial o estos sistemas nos ayudan? Lo primero que hacen es poder tomar toda la data que tenemos, de todas nuestras ventas, realidades, etcétera, y agregarle mucha información igual que Waze. Nos permiten decir datos macroeconómicos, desempleo, inflación, IMASEC, costos de las relaciones del dólar, miles de miles, y tomar cada uno de los productos por cada uno de los canales, calcular cada una de estas cosas, y aparte, no es solo un modelo, sino que son múltiples modelos, como ustedes ven, donde la línea celeste es la realidad,
y los otros modelos están tratando de predecir el comportamiento de la venta de un producto en un canal, y fíjense cómo entre ellos se ponen de acuerdo para decir cuál tiene el menor error, y deciden que el modelo rojo es el modelo que se seguirá para ver cómo vendrán las ventas futuras y se predice. Entonces, fíjense que no es que solamente es la data, sino que también son múltiples modelos matemáticos compitiendo, igual que Waze, que nos dice cuáles son las mejores rutas, para ayudarnos a achicar la incerteza sobre el modelo de la venta. Aparte de todo eso, una vez que se eligió, los modelos se calibran, igual como quien calibra algo para ser más eficiente y tomar los mejores parámetros. Entonces, humanamente es imposible poder ganarle a estos sistemas. Entonces, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial con esto? Siendo un socio técnico para que el equipo de venta o de planificación, con su conocimiento, disminuya su incerteza y al mismo tiempo automatice todos estos procesos de manera rápida. Entonces, no es que nos estén reemplazando, sino que nos están potenciando. Y a mí me gusta más el concepto de inteligencia aumentada. Pero ¿qué está pasando en las empresas? Y aquí es donde los quiero llevar un poco a la reflexión. Si bien todo esto está realizado y está funcionando en diferentes empresas medianas, chicas y muy grandes, en la empresa estamos preocupados de otras cosas. Es como lo que yo les mostré del Wi-Fi, del Spotify y todas estas cosas, como que cruzamos la puerta de la industria y se nos olvida, pero salimos y nuestra vida es y ayuda la inteligencia artificial en todas nuestras decisiones. ¿Por qué? Cuando se les preguntó a varias empresas de diferentes tamaños cuáles eran las barreras de adopción, fíjense lo siguiente. Uno era el management. Otro decían, no tengo los datos correctos. Otro son el know-how o el talento para usarla. 3, no tengo la herramienta tecnológica o no sé cómo usarla. Y 4, el 5, perdón, el presupuesto. Les quiero quitar ciertos mitos de esto. Esta es uno de los clientes más pequeños que tiene Anastasia. Anastasia trabaja con clientes muy, muy grandes, como empresas como Arauco, como Derco, empresas en México, pero también apoyamos muy fuerte a la empresa mediana y pequeña. Ellos son una empresa que vende artículos de belleza o de peluquería de perros en Maipú. No tienen una facturación muy alta y tienen gran parte de los productos. Y su desafío es igual que todas las empresas. ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a importar? ¿Cuánto debo tener en stock en los próximos meses? Y fíjense que para ellos se vuelve muy importante esto, porque si toman malas decisiones pueden llegar a quebrar. Entonces, ¿qué pasa? Que dos personas que son adultos mayores ya pueden tomar esta decisión y trabajan de la mano y otras empresas no. Porque cuando yo le quito la barrera del presupuesto, le quito de los datos, porque ya ellos tienen un sistema bastante sencillo, pero funciona con sus datos, y le quito el tema de la dificultad tecnológica, ¿dónde queda? En la resistencia humana a la adopción. Entonces, fíjense, la pregunta que uno siempre se hace, ¿realmente soy innovador? ¿O le genero resistencia a trabajar colaborativamente con una tecnología que me pudiera ayudar? ¿Y por qué ocurre esto? Por lo siguiente, los humanos nos cuesta el cambio. Entonces, si la tecnología de la inteligencia artificial, como les dije, va creciendo de manera exponencial y más encima los costos se han vuelto inversamente proporcionales a ese crecimiento exponencial, nos cuesta ese gap de la barrera, de por qué no probar, qué dudas tengo, y hay mucho mito de esto. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Porque las empresas no toman estas tecnologías para ayudarse en su proceso de venta por un conflicto entre el modo actual que lo están haciendo y futuro. Y eso hace que se genere una resistencia importante a este cambio. Es interesante porque si uno va a cualquier producto innovador en los procesos de venta, fíjense lo que hizo Pepsodent cuando salió a vender su producto. En la época que nadie hablaba de lavarse los dientes, tuvo que mostrar una recompensa. Y decía, mira, si tú quieres lavarte los dientes, vas a tener que crear una rutina, te voy a dar una recompensa que será dientes limpios, con mejor olor, etc. Hoy en día nadie se cuestiona que no se vaya a lavar los dientes e incluso es mal visto no usar esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si sabemos que tenemos recompensa en el proceso de la planificación de la venta, del manejo de los stocks, de lo que vamos a vender, etcétera, no usamos más estas tecnologías si están al alcance de todos? Y la respuesta es por esto. Nos hemos encontrado que hay dos tipos grandes de industria. Uno, las que quieren aprender. Mira, me gustaría probar algo nuevo, creo que puede ser un proceso que me ayude, y los otros que quieren optimizar. ¿En qué se diferencian?
los que aprenden principalmente están innovando, que deben ser menos del 2%. Y cuando ya se necesita la optimización, es porque realmente el dolor que se está produciendo es relevante. Entonces, lo que les quiero promocionar es no lleguen a esos dolores porque ya puede ser muy tarde donde su stock esté muy alto y vean cómo empezar a probar y testear estas nuevas cosas. Y si se fijan, lo que está pasando es que las personas y los procesos son los elementos porque los datos y la tecnología ya están resueltos. Y aquí la primera pregunta es, ¿cuál es el caso de uso? Y el caso de uso es, ¿cómo disminuyo mi incerteza en lo que voy a vender? ¿Cómo puedo ver eso? Y lo otro que la tecnología ya está siendo tan sencilla, como les mostré con este matrimonio que tiene este negocio, que ya tampoco tengo que ser experto en esto, sino que tengo que ser experto en mi negocio. ¿Por qué? Porque lo importante es de la data que tengo, ayudado por alguna herramienta, cómo puedo accionar eso para mejorar mis ventas. Entonces, la respuesta, como les mostré, es y está siendo la ayuda de la inteligencia artificial. Lo que sí no puede pasar es creer que la inteligencia artificial, como dice esta lámina, nos va a resolver todos nuestros problemas y vamos a ser los líderes del mercado. Porque el Waze, si bien los orienta, no acciona cómo irse a su casa. O Netflix no les hace ver la película, sino que solamente los orienta. Y a ustedes, muchos de ustedes les ha ido bien en sus negocios, porque lo han sabido hacer. Lo que hace esto es disminuir la incerteza y automatizar el proceso para hacer más eficiente lo que estamos buscando. Dejen ponerle un caso de uso y con esto ya termino. Fíjense esta empresa. No es una empresa tan grande, tiene 4 millones de dólares, 20 personas y su situación previa era, estoy creciendo mucho, me toma mucho tiempo y no tengo medidas muy eficientes para hacer mi forecast. Creo que la inteligencia artificial es muy cara, pero me gustaría entender un poco más. La experiencia es que después de haberla probado en una semana, fue muy fácil de usar, me recomienda las cosas, vale seguir creciendo en estos puntos. Y lo segundo, debido a que puedo y automaticé un proceso que antes era muy manual y de incerteza, puedo dedicarme a hacer cosas más estratégicas, financieras u otro elemento. Entonces, quiero cerrar con esto. La pregunta es, dentro de esos innovadores, ¿van a ser, como les decía Ayn Rand, aquellos tiburones que usen esta tecnología para ser más eficientes que su competencia? ¿O van a ser de los que están más atrasados y van a ser pasados a llevar por sus competidores? Muchas gracias y ojalá se animen a ver cómo usar estas tecnologías dentro de sus empresas para mejorar la incerteza en las ventas futuras y su manejo de stock.